Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han hablado de objetos sagrados con poderes sobrenaturales, reliquias capaces de conceder la victoria en la guerra, destruir ejércitos o incluso comunicarse directamente con los dioses. Pero de todos estos artefactos, ninguno ha sido tan misterioso y poderoso como el Arca de la Alianza. Descrita en la Biblia como el cofre sagrado que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, el arca era mucho más que un simple relicario. Según los relatos, quienes la tocaban sin permiso caían fulminados en el acto. Los ejércitos que la portaban se volvían invencibles y su mera presencia podía derribar murallas y abrir ríos. Algunos la consideran un canal directo entre Dios y su pueblo. Otros creen que era un arma de origen desconocido, tal vez incluso de tecnología no humana. Lo más inquietante es que el arca desapareció. Un objeto con semejante poder, mencionado en múltiples textos antiguos, simplemente se esfumó de la historia. Hoy en día su paradero sigue siendo un misterio. ¿Está oculta en un templo secreto? ¿Fue destruida? ¿O quizás su poder era tan peligroso que tuvo que ser ocultado para siempre? Para entender este enigma, primero debemos viajar a sus orígenes, al momento en que el arca fue construida, y descubrir qué secretos ocultaba en su interior. El relato del Arca de la Alianza comienza en uno de los momentos más trascendentales de la historia bíblica, cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos. Según el Antiguo Testamento, Dios no solo le entregó las tablas de la ley, sino que también le dio instrucciones detalladas para construir un cofre sagrado donde debían guardarse estos mandamientos. Este cofre sería el símbolo del pacto entre Dios e Israel y, a partir de ese momento, se convertiría en el objeto más sagrado de la nación hebrea. La descripción del arca es tan precisa que ha llevado a muchos investigadores a preguntarse si tenía un propósito más allá de lo religioso. Estaba hecha de madera de acacia y recubierta de oro puro por dentro y por fuera. En su tapa, conocida como el propiciatorio, se encontraban 2 querubines de oro con las alas extendidas, simbolizando la presencia de Dios. Pero hay algo más intrigante. Según los textos bíblicos, cuando el arca estaba en el tabernáculo, una nube luminosa la cubría y una voz salía de su interior, como si Dios mismo hablara desde ella. Desde su creación, el arca se convirtió en el objeto central del culto hebreo. Era llevada al frente en las batallas, protegida celosamente por los sacerdotes y considerada la manifestación física de la presencia de Dios en la tierra. Pero lo más impactante son los supuestos poderes que se le atribuían. Algunos relatos aseguran que era capaz de desatar tormentas, fulminar a quienes la tocaran sin permiso y conceder la victoria a los ejércitos que la poseían. ¿Era realmente un canal divino o existía otra explicación para su poder? Para responder a esa pregunta, debemos analizar los relatos que hablan de los efectos sobrenaturales del arca y cómo fue utilizada en algunas de las batallas más impactantes de la historia. A lo largo de la historia, muchos artefactos han sido considerados sagrados, pero pocos han sido descritos con un poder tan aterrador como el del Arca de la Alianza. No solo era un símbolo religioso, sino que, según los relatos bíblicos, poseía propiedades sobrenaturales capaces de alterar la realidad. Uno de los aspectos más inquietantes del arca es que nadie podía tocarla sin permiso. En el segundo libro de Samuel se cuenta que un hombre llamado Usa intentó sostener el arca cuando ésta estaba a punto de caer al suelo, y murió instantáneamente. Pero esto no es todo. El arca parecía afectar el entorno a su alrededor de formas inexplicables. Se decía que su presencia en una batalla garantizaba la victoria para los israelitas. En la famosa conquista de Jericó, el arca fue llevada alrededor de la ciudad durante 7 días y, al final, las murallas cayeron como si una fuerza invisible las hubiera destruido. En otro evento, cuando los filisteos lograron robar el arca y la llevaron a su ciudad, una serie de desastres inexplicables comenzaron a ocurrir. Pestes, enfermedades y fenómenos extraños asolaron a su pueblo, hasta que finalmente decidieron devolverla, temerosos de su supuesto poder. Pero aquí es donde surgen las preguntas. ¿Era realmente el arca una manifestación divina o existía otra explicación?
Algunos investigadores han propuesto teorías fascinantes. Al estar cubierta de oro por dentro y por fuera, el arca podría haber funcionado como un enorme condensador eléctrico, generando cargas que podrían haber electrocutado a quienes la tocaran sin preparación. Otros van más allá y sugieren que el arca albergaba algún tipo de tecnología avanzada, tal vez incluso de origen desconocido. Sea cual sea la verdad, el arca fue temida y venerada durante siglos. Pero lo más misterioso de todo es que, en un punto de la historia, simplemente desapareció. Si el Arca de la Alianza era tan poderosa y sagrada, ¿cómo es posible que haya desaparecido sin dejar rastro? Los textos antiguos mencionan el Arca en múltiples relatos, pero en un momento de la historia, su rastro se pierde por completo. No hay registros claros sobre lo que ocurrió con ella, y desde hace siglos su paradero se ha convertido en uno de los mayores misterios de la humanidad. Existen varias teorías sobre qué pudo haber sucedido con el arca. Una de las hipótesis más populares es que fue oculta por los sacerdotes hebreos antes de la invasión de Babilonia en el 587 a.C. Se cree que, cuando el rey Nabucodonosor saqueó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón, el arca ya no estaba allí. Pero si fue escondida, ¿dónde? Algunos creen que fue llevada a Etiopía, donde se dice que está resguardada en la iglesia de Santa María de Sion. Los monjes de este templo aseguran que tienen el arca en su poder, pero nadie puede verla ni examinarla. Otra teoría apunta al Vaticano. Hay quienes creen que el arca podría estar en sus archivos secretos, custodiada bajo estrictas medidas de seguridad. Otras hipótesis sugieren que el arca podría estar oculta en alguna cueva en Jerusalén, enterrada bajo las ruinas del Templo de Salomón, o incluso que fue destruida por completo para evitar que cayera en manos equivocadas. Pero lo más inquietante de este misterio es que a lo largo de la historia muchas expediciones han intentado encontrarla, y todas han fracasado. ¿Realmente sigue existiendo? ¿O se trata de una reliquia perdida para siempre? Lo cierto es que, más allá de su paradero, el Arca de la Alianza sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y teóricos de la conspiración. Su posible hallazgo podría cambiar el curso de la historia, pero también podría desatar algo mucho más grande de lo que imaginamos. El Arca de la Alianza no solo es un misterio religioso, sino también uno de los artefactos más buscados en la historia. A lo largo de los siglos, su leyenda ha inspirado teorías de conspiración, exploraciones secretas e incluso grandes producciones de cine y literatura. Uno de los ejemplos más conocidos es la película Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, donde el protagonista busca evitar que los nazis se apoderen del arca, ya que creen que posee un poder sobrenatural capaz de hacer invencible a quien la posea. Aunque la historia es ficción, refleja la obsesión real de muchos grupos y gobiernos por encontrar este objeto sagrado. En los últimos siglos, varias expediciones han intentado localizar el arca. Algunas han buscado en Jerusalén, explorando túneles y ruinas bajo la antigua ciudad. Otras han seguido las pistas hasta Etiopía, Egipto e incluso el Vaticano. Algunos teóricos creen que el arca nunca desapareció, sino que sigue oculta bajo protección secreta. Se ha especulado que sociedades como los Caballeros Templarios, la Iglesia Católica o incluso gobiernos poderosos podrían haberla encontrado y estarla resguardando en algún lugar inaccesible. ¿Por qué tanto interés en este objeto? Si el arca realmente poseía un poder más allá de lo terrenal, su descubrimiento podría cambiar el mundo tal como lo conocemos. No solo sería la mayor reliquia de la historia, sino que podría responder preguntas sobre su verdadero origen y sobre el misterio de su poder. Pero quizás la pregunta más inquietante sea otra. ¿Y si alguien ya la encontró, pero decidió que el mundo no estaba listo para conocer la verdad? El Arca de la Alianza sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Un objeto que, según la Biblia, contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, pero que también era capaz de destruir ejércitos, derribar murallas y fulminar a quienes se atrevieran a tocarla sin permiso. A lo largo de los siglos, su leyenda ha crecido, alimentando teorías de todo tipo.
Algunos creen que era simplemente un símbolo religioso, un artefacto de gran importancia espiritual para el pueblo de Israel. Otros sugieren que poseía una tecnología desconocida, tal vez incluso de origen extraterrestre. Lo cierto es que el arca desapareció y hasta el día de hoy nadie ha logrado encontrarla. Su paradero sigue siendo un enigma, y aunque muchas expediciones han intentado descubrir la verdad, todas han fracasado. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Y si el arca sigue oculta en algún lugar, esperando ser encontrada? Si algún día alguien la descubre, ¿qué sucedería? ¿Sería una simple reliquia de valor histórico? ¿O revelaría un secreto que cambiaría la historia de la humanidad? Quizás la respuesta se encuentra enterrada en alguna cueva olvidada, en un templo inaccesible, o en un secreto que nadie está dispuesto a revelar. Porque, después de todo, algunas reliquias pueden ser demasiado poderosas para caer en manos equivocadas. Si te ha fascinado el misterio del Arca de la Alianza y quieres descubrir más secretos ocultos de la historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el arca sigue oculta en algún lugar o es solo un mito? Y si te ha gustado este video, apóyanos con un like y compártelo para que más personas descubran este enigma. Nos vemos en el próximo misterio.